acuerdo, ¿cuál es el aspecto más importante que cuando te hablan sobre el tema de feminicidio? Te hablan de lo siguiente: el que mate a una mujer en su condición letal, ¿no es cierto? Pero no te hablan nada del sujeto activo, o sea, de la persona que comete este hecho delictivo. Por ello se señalaba antiguamente, ¿de acuerdo?, que en el caso de feminicidio, por ejemplo, lo más importante era entender esa aborreción a la mujer y matarla en su condición de tal. ¿Y esto podía ser una mujer o necesariamente el que comete este hecho delictivo debería ser un varón? Ahí venía la discrepancia, porque decían que incluso una mujer que sintiera odio por otra mujer y la matara en su condición de tal, cometía el delito de feminicidio. Cuando finalmente luego sale una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que el sujeto activo necesariamente en un delito como feminicidio debe ser un varón. Entonces, necesariamente para que se configure. Por la condición. Ahora, ahí viene un tema de análisis, ¿no es cierto? El caso, por ejemplo, de Arlet Moreno viene a ser un caso de análisis cuando se habla en sí de la figura de lo que viene a ser el tema de feminicidio en sí. ¿Cuándo se configura? ¿Cuándo podemos hablar incluso de la tentativa de feminicidio? Es más, si se habla del tema también de lo que viene a ser el delito de sicariato. ¿Han escuchado hablar, doctores, ustedes sobre lo que viene a ser el derecho penal simbólico? No, no verán. El derecho penal simbólico en realidad es antiguo, ¿ya? Y el derecho penal simbólico tiene... Es algo, creo que mediático, lo que transmite... Claro, o sea, se habla mucho hoy en día de que ahí ingresa, y eso es un aspecto muy importante del aspecto del derecho penal en sí. El derecho penal es la última ratio, significa que es la última instancia, y ahí es muy importante para el aspecto cuando uno litiga, porque el que litiga tendría que argumentar la mínima lesividad que se ha causado al sujeto activo, al sujeto pasivo, por ejemplo en este caso, o se ha generado al Estado. La mínima lesividad es la poca lesión. Por ejemplo, vamos a irnos a un delito de estafa. En el delito de estafa se puede dar la siguiente situación: si yo compro 5 estampitas para un álbum, y esas 5 estampitas señalan de que cada una, 5 sobrecitos, perdón, y señala de que esos 5 sobres contienen 5 estampitas. 5 estampitas. Entonces yo me voy y estoy caminando y me doy cuenta que esos sobres no tienen 5 estampitas, sino solamente tienen 2. Y yo, indignado por esa situación, que este sobre no tiene 5 estampitas, sino solo 2, me voy frente a la policía y le digo: me han estafado. Objetivamente será una estafa, porque la estafa, te dije, el engaño, ¿no es cierto? La astucia. Pero si nos analizamos del primer verbo rector, que viene a ser el engaño, ¿le engañaron o no a esta persona? Sí. Fue víctima de engaño, porque decían que el sobrecito tenía 5 estampitos, pero solamente tenía 2. Es un engaño a todas lejos, o sea, objetivamente es un engaño. ¿Pero será una estafa? Ahí viene el tema de la mínima lesividad. O sea, la mínima lesividad, ¿cuánto costó tus estampitas? Digamos 1 sol, 2 soles. Ya, entonces, no hay una afectación en ese caso en concreto, ¿no es cierto?, a un bien, pero va a decir si son 2 soles, correcto. Pero el derecho penal no está pues para investigar ese tipo de acciones. ¿Ya? Siguiente ejemplo. Hablemos, por ejemplo, ahora sí de lo siguiente, ¿ah? Esto es variante y a veces es discutible. ¿En qué medida? Si yo estoy pasando la luz roja, ¿ya?, ¿de acuerdo? Y justo me paso la luz roja porque eran 5 de la mañana. Pensé que no había nadie. Y para mi mala suerte, me doy cuenta que en la esquina estaba un policía. Me para, me pide mis documentos y se da cuenta que mi licencia de conducir estaba vencida, por ejemplo. Entonces, inmediatamente, ya al estilo peruano, no digo, le doy mis documentos que tengo, y dentro de ello está solamente 10 soles. Para tu agüita. Para la agüita. No, solamente 10 solcitos. Ahora, esos 10 solcitos los recibe y le dice: ¿qué es esto? Esos son pues por la que tengo vencido mi licencia de conducir. La pregunta: ¿será un delito eso o no? Si son solo 10 soles. ¿Y por qué? Pero la mínima, y si en el caso de las estampitas eran 2, entre 2 y 10 soles no hay mucha. Por la valoración del tipo, es
corrupción de un funcionario, ¿no? Ahí Puede viene. ser con 1.000.000 de soles o puede ser con 200 soles. Ya, muy bien. Ahora, siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, ¿ah? Y esto es muy típico a los que suelen trabajar dentro de una entidad, digamos, digamos, es un fiscal, ¿de acuerdo? Es un fiscal y está llevando su curso de maestría en la universidad, digamos, en la Universidad de San Martín de Porres, ¿ya? Está llevando su curso en la Universidad de San Martín de Porres y tiene que hacer un trabajo, pues, de 200 hojas. 200 hojas y todo eso. Entonces agarra la computadora de su despacho ¡pam, pam! Y imprime con esas 200 hojas que le pertenecen a Fiscalía. Y luego de ello, incluso agarra el folder y el faster que pertenece a la Fiscalía. Y justo cuando está yendo, lo ve por ahí otro fiscal. ¿Será un delito eso? Peculado. Claro, entonces, pero ¿qué diferencia entre uno del otro y el otro? El otro de 10 soles, mira, y incluso este de 200 soles, ¿ya? Este de 200 hojas, está más de 10 soles, está como 25 soles en estas hojas BOM, incluido el póster, todo cerca de 30 soles que se está llevando en estos bienes, este fiscal, ¿de acuerdo? Y el otro le dio simplemente 10 soles, ¿ya? Y el otro en sus estampitas perdió como 2 soles, 3 soles. Objetivamente, aún todos perdieron. Pero ¿por qué en el caso de las estampitas no es un tema punible? Porque en el caso, por ejemplo, de este cohechito, sí es un delito, y en el caso que comete este fiscal, no es tampoco un delito, sino una falta. ¿Qué es lo que hará diferente a cada uno de ellos? Lo que hace diferente a cada uno de ellos está relacionado al bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado a nivel de la justicia peruana es más exigente cuando este bien jurídico tutelado pertenece al Estado. O sea, cuando, por ejemplo, le he entregado los 10 nuevos soles al policía, el afectado aquí es una entidad del Estado. ¿Y cuál es la entidad del Estado? La policía. Entonces, al ser una entidad del Estado, el ofrecimiento es un delito grave. A diferencia del fiscal, que ahora sí incluso, pero sin embargo, ha salido una nueva casación. Ahorita no recuerdo el nombre de la casación, pero es más importante, como ustedes tienen un link, creo que les faltan algunos materiales, ¿no? Remitirles también algunos materiales porque siempre las casaciones son importantes. Ahora, actualmente, sí este delito, esta situación que puede cometer este funcionario público de llevarse 200 hojas y todo eso, sí configuraría delito de peculado de uso, actualmente. Siempre y cuando calme. ¿Y quién tendría que verte? Un particular. Entonces como que es un poco difícil el tema de probanza ahí. Porque luego entre amigos le ve el otro fiscal quizás. ¿De seguridad? El de seguridad, pero el de seguridad hace lo mismo también porque a veces viene Entonces entonces... denuncia, ¿no? Porque los policías a veces, oficiales o suboficiales, ustedes utilizan cargo del Estado para llevar agua a su casa, compras, y para eso no es. Ah, claro. Y ahí lo voy a... Ahí también sería peculado de uso. Ah, no, sí. Ahí vamos a hablar un caso muy particular de lo siguiente, y eso está establecido en nuestro Código Penal. Funcionario público, hay funcionarios públicos que ocupan un cargo muy importante dentro de una entidad. Ejemplo, si se llama de ocupar un cargo de dirección, te dan un automóvil para uso estrictamente personal. Y la utilización del móvil estrictamente personal significa que tú puedes utilizarlo para que lo deseas, ¿de acuerdo? Lo puedes utilizar para irte de acá a Lima Norte, por ejemplo, para irte a Barranco, para irte a Rústica, lo puedes utilizar donde quieras, es tu uso estrictamente personal, ¿de acuerdo? Y te voy a poner el siguiente caso, así como hay automóviles para usos estrictamente personales, también existen movilidades que son para uso estrictamente laborales. Y cuando son utilización de móviles para usos estrictamente laborales y se le da un uso distinto al mismo, ahí se estaría cometiendo un delito de peculado de uso. Te voy a poner el siguiente caso y vamos a ver cómo resolvemos, ¿ya? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque cuando se ingresa al tema que nos toca abordar el día de hoy, de etapa intermedia, ¿de acuerdo? En esta etapa el fiscal tiene que llegar primero conociendo toda su carpeta fiscal. Y el abogado de la defensa tiene que llegar en esta etapa conociendo primero
todos los actos de investigación que ha venido desarrollando Fiscalía. Segundo, todos los medios de prueba que pueda presentar también él. Entonces, la etapa intermedia muchas veces viene a ser la etapa más floja dentro de nuestro nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el fiscal sí llega con su requerimiento de acusación, su requerimiento de sobreseimiento, su requerimiento mixto, pero a veces el abogado de la defensa no conoce hasta esa instancia qué actos de investigación ha tenido a bien de desarrollar Fiscalía. ¿Y por qué? Porque durante esos 8 meses de investigación preparatoria, por ejemplo, nunca se apersonó, o sea, sí se apersonó, pero nunca se constituyó para averiguar cómo estaba dándose la investigación. Doctor, una pregunta, ya que usted está hablando de sujetos procesales, en la clase anterior, la doctora también aportó que también el fiscal era una parte procesal, también la parte civil y la víctima. Sí, el sujeto procesal es la víctima en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Ya, entre la vida, el cuerpo y la salud. Solamente El bien- en ese delito. solamente en eso. Solamente en eso. ¿Es sujeto ¿Ya? procesal? El sujeto ¿En los procesal. demás delitos? En los delitos, por ejemplo, te voy a poner el siguiente caso, ¿ah? El siguiente caso. Por ejemplo, ¿Delito contra la vida, el cuerpo y la salud? sí, ahí te voy a poner el siguiente caso, ¿ah? ¿Y delito contra la familia, por ejemplo? Ah, en los delitos contra la familia también. O sea, pero eso engloba, Contra la o libertad sea, personal. todos los delitos, ahí vamos a hacer una diferenciación. El único, en el tipo penal, la única persona que es agraviada, ya, en los delitos contra funcionarios públicos, así sea agravada, no es sujeto procesal,